Doy entrevistas con bastante frecuencia tanto en canales, podcasts y transmisiones ucranianas como en medios de habla rusa en todas las demás partes del mundo. Y claro, surge seguido la pregunta de por qué Estados Unidos y Ucrania. Por un lado, algunos dicen por qué ayudan tan poco, y por otro lado, ¿para qué ayudan en absoluto? Vamos a tratar de entender esta cuestión y ver si ya es momento de cerrar el talonario de cheques y dejar que los pueblos eslavos hermanos resuelvan sus problemas por sí mismos o no. O si realmente hay algo que perder, además de nuestras cadenas, solo para los más tontos. ¿No es evidente que la política exterior de un Estado dependa de su situación interna? Nosotros, Estados Unidos, tenemos una tarea política urgente. En noviembre, no permitir que la mayoría de los escaños en la Cámara de Representantes vayan al partido de oposición. El partido opositor actual se llama Partido Demócrata. La mayoría de los proyectos que comenzaron a sacar a Estados Unidos de la difícil situación económica y política internacional en la que lo metieron los gobiernos de Biden, Obama y otros. La mayoría de estos proyectos se retrasarán o más probablemente se detendrán. ¿Por qué? La Cámara Baja del Congreso es considerada la cartera del país. Ellos tienen la posibilidad de frenar o incluso cerrar proyectos, lo que para nosotros significa volver a la forma socialista de gobernar el país, es decir, al saqueo. Uno produce y otros roban. Por eso, todo lo que pasa hoy en Estados Unidos de América ocurre bajo cierto ángulo. Es decir, si esto ayudará a que los republicanos ganen en las elecciones de noviembre, si lo impedirá o si será neutral. Se priorizan los proyectos que aportan, mientras que las acciones neutrales quedan en segundo plano. Por supuesto, la administración trata de no hacer nada que pueda ayudar a los demócratas. Vamos a tratar de entender qué debemos hacer con Ucrania. Parece raro, ¿no? Estamos aquí, Ucrania allá, pero Ucrania siempre pide ayuda y Europa también le pide ayuda a Estados Unidos. ¿Qué debemos entender y qué debemos hacer con esta situación, con este problema? Podemos hacernos 3 preguntas muy simples. ¿Qué está pasando en este momento en el frente y en la mesa de negociaciones para entender el status quo? ¿Qué quieren las partes y qué tan realista es lograrlo? Eso es sobre el futuro. Y lo último, ¿qué ganará o perderá Estados Unidos si Ucrania pierde? Sí, desde el punto de vista del votante en los Estados Unidos de América, no desde el punto de vista de un filósofo. La guerra lleva 4 años y en el último año y medio no ha habido avances en el frente. Cada mes mueren entre 20 y 30 mil personas. En el frente y la retaguardia se destruye equipo militar y se gasta dinero. Cada vez más familias pierden a sus hijos, padres, y el país pierde a personas que podrían estar restaurando la vida normal y la economía de ambos lados. En realidad, en la mesa de negociaciones se siguen discutiendo los mismos temas, donde ninguna de las dos partes está dispuesta a hacer concesiones. Más bien, yo diría que no están dispuestos a ningún tipo de compromiso, aunque de vez en cuando se anuncian soluciones de compromiso, pero al día siguiente de repente hay una corrección. Dije algo, pero luego lo cambié y resulta que lo cambié. Por cierto, esto es masal en hebreo, pero no tiene nada que ver con lo que quería decir. Eran solo palabras, conversaciones sin relación con la realidad. ¿Por qué en realidad ninguno avanza hacia el fin o el objetivo de terminar la guerra? Siempre dicen querer acabar la guerra, pero no hacen nada para lograrlo. El asunto es que Rusia tiene un objetivo absolutamente claro, y es anunciarle al pueblo que las tareas planteadas ante el ejército, es decir, antes del inicio de la operación militar especial, han sido cumplidas y superadas. ¡Hurra! Nosotros, los rusos, sufrimos y soportamos, pero el resultado justificó todos los problemas enfrentados. Y luego sigue una larga lista y enumeración de problemas que supuestamente Rusia estaba resolviendo en Ucrania. La parte ucraniana está, prácticamente en la misma situación cuando tiene que explicar por qué detuvieron la guerra ahora y no antes. Allá en el 2022, 23 días después de que empezó. Cuando casi 1 millón de personas ha sido asesinada o herida, 10 millones se desplazaron y algunos se fueron al extranjero. Sí, el gobierno debe explicar
decir algo como que salvamos al país de, bueno, y así decir, luego explicar de qué salvaron al país, al pueblo de Ucrania y por qué. Ir a negociar, o sea, en el día 23 después del inicio de la guerra habría sido un suicidio, pero ahora dicen es el mejor momento. Mientras que cualquier persona entiende que en el día 23 habría sido la mejor salida de la situación en la que los líderes de ambos países metieron a sus pueblos. Además, señores y señoras, entiendo claramente, lo sé, lo he dicho muchas veces, que quien atacó fue Rusia, y por eso los llamo instigadores, bandidos sangrientos, canallas. Ahí y todo lo que sea, sí, pero por decirlo suavemente, tal vez ellos tengan el 70% de la culpa, pero el 30% también es culpa del liderazgo ucraniano. Los ucranianos buscan en las negociaciones garantías para los líderes del país de los últimos 4 años y anteriores, para que no sean juzgados. Que, como se dice, no los cuelguen de cabeza, ni los torturen o los cuelguen de una costilla. Pero no prepararon al país para la guerra, no hicieron nada para eso, porque se robaron todo lo que no habían robado los oligarcas y administraciones anteriores de Ucrania. Al crear un Estado dirigido por un solo grupo durante la guerra, hicieron lo mismo que Vladimir Vladimirovich Putin en Rusia en 2002-2003. Los demás oligarcas, es decir, bandidos, huyeron, están en prisión, arruinados o integrados en una estructura jerárquica donde reconocen la supremacía de la banda en el poder. Es la misma situación en Moscú y Kiev, solo que con un retraso de unos 20 años. Moscú está más avanzada porque han pasado 20 años, mientras que en Ucrania apenas hace 4 años comenzaron a construir esto. Como en Rusia los medios están restringidos, algunos huyeron, murieron o guardaron silencio. En Rusia, los hijos de los rebeldes eran arrojados desde edificios altos y al advertir que lo mismo pasaría con los demás, todos guardaban silencio. ¿Cómo sucedía? Lo sé con certeza, no de oídas. ¿Cómo sucedía en Ucrania? No lo sé. Pero sospecho mucho que de alguna manera similar a esto, o tal vez un poco diferente por alguna característica nacional, con alguna particularidad nacional. Otra cuestión importante es la garantía de seguridad en el país. Todos entienden que Ucrania busca garantías de que Rusia no le hará la guerra en el futuro. Rusia busca garantías de que la OTAN no avanzará más hacia Moscú y San Petersburgo. Ese tipo de garantías, una vez más, déjenme repetirlo, nadie tiene la intención de dárselas a ninguna de las dos partes. Europa y Estados Unidos planean firmar documentos sin valor. Entonces, si surge de nuevo una situación militar y Occidente tiene que hacer algo, Occidente, aunque haya firmado cualquier papel, dará órdenes a sus cascos azules, verdes o marrones. Que se vayan, no harán nada. Nadie aceptará a Ucrania en la OTAN, ni firmarán garantías tipo OTAN como si la OTAN no existiera. Bueno, también porque eso no le va a convenir a Rusia, y ella qué, o sea, si se planea ese documento simplemente no van a detener las acciones militares. ¿Hay alguna salida? Sí hay una salida, pero ni Rusia ni Ucrania la quieren. Por ahora ninguno tiene incentivos para hacer algo que no les agrada. Europa no dejó que Ucrania acabara la guerra en 2022 y tampoco hace nada para que termine antes. Si no me creen, piensen por qué Europa compró petróleo y gas a Rusia todos estos años, solo porque era más barato. Si hubiera costado igual, quizá habrían cambiado de proveedor, pero costaba un poco más. Ellos habrían dicho, supongamos que matan ucranianos con nuestro dinero, pero no pagaremos más caro. Las conversaciones sobre que ayudamos a Ucrania con lo que podemos, sí, ayudan. Sí, se olvida que solo era necesario comprar petróleo y gas más caros y Rusia quedaría sin dinero. Eso habría funcionado en 2022, quizá a inicios de 2023, antes de que Rusia se orientara hacia China e India. O sea, en otras palabras, las conversaciones europeas son solo eso, conversaciones y nada más. ¿Qué factores internos afectan las acciones de Estados Unidos? En noviembre de 2026 habrá elecciones al Congreso. La administración de Trump no quiere que Ucrania caiga en manos de Rusia antes de las elecciones.
Para que el fin de la guerra en Ucrania sea visto como éxito para Trump, debe concluir a más tardar a principios de otoño. Entonces, Trump tendrá suficiente tiempo para posicionarse como la persona que terminó otra guerra europea y detuvo cientos de miles de muertes, así como también para cerrar el expediente antes del siguiente ciclo electoral. La administración de Trump busca un acuerdo que pueda presentarse como una victoria. No hay nada malo en la palabra acuerdo. ¿Detuvimos la guerra sin enviar a un solo soldado estadounidense? En Europa hoy se debate el futuro de Donbass, Jersón y el equilibrio de poder entre Washington, Moscú y Bruselas. Para Trump es una oportunidad para mostrar que puede acabar guerras ajenas sin convertirlas en guerras estadounidenses, a diferencia de otros presidentes. Así que la administración de Trump presionará para que Rusia y Ucrania dejen de matarse entre sí en un futuro cercano. Pero si para finales del verano queda claro que esto no sucederá pronto, según el ánimo entre los republicanos y la administración, toda la ayuda a Ucrania se detendrá de inmediato. Los ucranianos deben entender claramente que Estados Unidos no ve su guerra como propia, no la va a seguir financiando y mucho menos va a prometer enviar a sus soldados para resolver o detener a un país que ha violado el acuerdo. El cansancio de Europa y la división en Estados Unidos son factores. Europa teme que, sin Estados Unidos, deba cubrir sola el déficit del presupuesto de defensa ucraniano. Definitivamente no tienen ninguna intención de enviar personas. Se trata de dinero, de equipo. Bueno, principalmente de dinero, porque el equipo también es dinero, ¿verdad? Parte de las élites europeas aboga por un acuerdo más suave con Rusia, solo para reducir el riesgo de escalada y las pérdidas económicas en Europa. La situación financiera es mala y temen una explosión popular si falta dinero para necesidades sociales. La gente sabrá que los fondos fueron para la guerra contra Rusia en Ucrania y reaccionarán como los MAGA en Estados Unidos. Si antes los europeos veían a Ucrania como un guardián que protegía su libertad y bienestar comunes, si antes veían a Rusia como un oponente increíblemente fuerte al que había que temer, estaban dispuestos a contratar a Ucrania y pagan con su propio dinero. La barrera que Ucrania levantó para que Rusia no llegara a la frontera de la Unión Europea. Ahora entienden que Rusia no es tan fuerte y que Ucrania, pese a su corrupción y robo, no es un hermano ni un pariente cercano. ¿Para qué empeorar su nivel de vida permitiendo que unos bandidos se defiendan de otros bandidos? Los europeos crearon una coalición de voluntarios, según yo, para el apoyo de la posguerra y una posible misión de paz. Pero al crear esta coalición, lo primero que hicieron fueron a Estados Unidos a pedir apoyo y pidieron que nuestro país fuera el principal garante si Rusia rompía el alto al fuego. Una vez más, armaron todo. Pero si hay que actuar, gastar su tiempo, recursos y arriesgar la vida de sus soldados, no serán ellos quienes lo hagan, sino alguien más. En este caso son los estadounidenses. ¿Para qué lo necesitan? Al mismo tiempo, la mayoría de los estadounidenses no quiere ver a sus tropas ni a sus aviones participando en ninguna operación en territorio de Ucrania o Rusia en Estados Unidos. El apoyo a la ayuda militar y económica para Ucrania persiste, pero ya no es total. Muchos en la sociedad están cansados de los constantes desembolsos. Entre los republicanos, los sentimientos contra el apoyo a largo plazo son especialmente fuertes, así como en contra del patriotismo en Tortugne. Sarah Kiev, el desfile de Kuchei-Zelenki. ¿Y ustedes pueden qué? Descubrimos una llamada francesa secreta hecha por las administraciones anteriores, incluyendo el hecho de que viajamos por todo el mundo, salvamos a algunos, ayudamos a otros y ahora resulta que somos los más terribles, los más temibles, los peores. ¿Por qué lo necesitamos los estadounidenses? Esa es la lógica de MAGA, un movimiento muy fuerte. ¿Para qué queremos esta guerra? ¿Cuáles son las prioridades de Estados Unidos?
Bueno, ante todo es la frontera sur, el crimen, la inflación y los empleos. Cada dólar que se envía a Kiev se ve como un dólar que no se invierte en la vida estadounidense, en las ciudades estadounidenses, en la industria estadounidense. Desde el punto de vista de los votantes, al menos de la mayoría de ellos, Ucrania no es un aliado por tratado, sino un socio problemático por quien están haciendo lobby. ¿Y por qué entonces el establishment de Washington? ¿Y las corporaciones de defensa? La mayoría de la clase trabajadora estadounidense cree que Europa está cerca de Rusia y que ambas forman una sola entidad europea. La economía de Europa unida es tan grande como la de Estados Unidos. Ahí hay 550 millones de personas. Si los europeos temen tanto a Vladimir Putin, que tiene 140 millones en su país que peleen ellos, ¿qué tenemos que ver nosotros? Son 550 millones más 40 en Ucrania contra 40 millones de rusos. ¿Por qué vienen con nosotros? La venta de armas de EU a europeos está permitida y ellos pueden usarlas como quieran, incluso dárselas a Ucrania sin objeciones. Sí, podemos producir y entregar lo que no necesitamos, incluso por pedido especial. Indíquenos la fecha y tras producirlo nos pagan. Nadie entiende de dónde sacará Europa el dinero, ya que siempre dicen que no tienen suficiente para aumentar su gasto en la OTAN. Si tienen dinero, ¿por qué no han invertido en la OTAN en 30 años y ahora piden protección alegando falta de fondos? Según nuestro acuerdo, deben aportar dinero, pero no lo hacen. Y si no tienen dinero, ¿cómo van a comprarnos armas? En algún lado están mintiendo, Maga. Y en general, los republicanos temen que Ucrania se convierta en un segundo Irak. No lo necesitamos para nada, volveríamos a entrar en otro conflicto largo sin una estrategia clara de salida. Cualquier conversación sobre fuerzas de paz o posibles ataques a Rusia en caso de que sean atacados provoca asociaciones con Irak, Afganistán y para muchos mayores también con Vietnam. Maga dice, no votamos por una guerra eterna en fronteras ajenas. Si Europa quiere jugar a la geopolítica, que pague ese juego ella misma. Nuestra tarea es que nunca envíen a soldados estadounidenses al fuego por errores ajenos cometidos en Kiev y Bruselas. Consideran un error los más de 30 años sin preparación para posibles enfrentamientos militares. Si vives como Lopuk, al final caes. En Bruselas y Kiev esperaban al tío Sam. Aunque son mayores, piden ayuda y constantemente muestran desprecio hacia nosotros, lo que también molesta a todos. Aunque no leen como en los Urales ni en ruso, nuestra televisión, periódicos e internet suelen reproducir y contar con frecuencia. Quieren que, aunque digan cosas feas de nosotros, sigamos haciendo caso a esos tíos tontos. Llegaron, nos defendieron, luego nos acariciaron la cabeza y después se fueron rápido de regreso sin pedir ni un centavo por sus servicios. Y sí, Dios no lo quiera, decimos, muchachos, esas cosas hay que pagarlas. Resulta que somos unos monstruos sin corazón, unos tacaños insensibles, no sé qué más. En respuesta a la propuesta de Avidkov, todos saben que él la trajo de Rusia. Vamos a separarnos, vamos a tomarnos un mes, ahora hacemos una tregua, hagamos esto, hagamos aquello. Entonces Rusia dijo, vamos a hacerlo de otra manera. Y entonces salió lo que ahora llaman el paquete de Dmitriev. Bueno, él físicamente, por así decirlo, lo trajo, por eso lo llaman el paquete de Dmitriev. Este no es un nombre informal para una gran propuesta económica de Rusia a la administración de Trump, a Trump y a Ucrania. Se trata de un paquete de cooperación estadounidense a largo plazo entre Estados Unidos y Rusia por varios billones, no escuchaste mal, alrededor de 12 billones de dólares. ¿Y quién debe dar el dinero? Espero que entiendan, a cambio del consentimiento de Estados Unidos a ciertas condiciones del acuerdo de paz sobre Ucrania. Sí, acordamos sobre Ucrania y estableceremos cooperación por 12 billones de dólares. Estados Unidos, que es el primer productor del mundo y está muy por delante de los demás. Solo como dato, sí, aquí en el territorio de Estados Unidos vive el 4% de la población mundial y por alguna razón a Estados Unidos llega el 26% de todo el dinero que circula por el mundo. Es decir, nosotros somos el 4%, pero recibimos el 26%. China, con 1.5 a 1.7 mil millones de habitantes, recibe el 18% del dinero mundial anual
Ahí lo tienen, hagan cuentas, o sea, la economía número 1 y la economía número 37, no recuerdo exactamente. Rusia está en el lugar 39, 38, 37 por ahí, cerca de los países en vías de desarrollo o subdesarrollados. Ellos proponen trabajar juntos, pero no lo harán gratis. Y esos son los elementos principales de la propuesta. Él, según fuentes abiertas, bueno, el texto completo no está publicado en ningún lado, solo se ha filtrado algo, se ha dado a conocer algo, se ha discutido algo, eso es más o menos lo primero. Rusia está volviendo a las transacciones en dólares, incluyendo las operaciones energéticas, dejando así de lado a sus socios del sur global y del BRICS, principalmente a China. Lo segundo son los contratos a largo plazo para modernizar la flota aérea rusa, con participación de empresas estadounidenses y posible localización parcial de la producción en Rusia, es decir, organizar la producción en territorio ruso. Así que estaban seguros de que Basia no se emborracharía al segundo día, justo cuando hubiera que hacer algo urgente. Lo tercero son los proyectos conjuntos de petróleo y gas, como la plataforma continental y yacimientos de difícil extracción. Ellos no saben hacerlo bien, pero nosotros sí, compensando pérdidas pasadas para empresas estadounidenses. Les compensaremos lo que les robaron antes, pero nos apoyarán de forma moderna para recuperar dinero, ya que el petróleo fácil de extraer se está acabando. Cuarto, condiciones preferentes para el retorno de empresas estadounidenses al mercado ruso y protección especial a inversiones. Hasta que llegue un nuevo Putin y diga, cancelo estas medidas. Quinto, cooperación en energía nuclear, altas tecnologías y especialmente en el ámbito de la inteligencia artificial. Y sexto, la extracción conjunta de materiales estratégicos como el platino y otros por parte de Ucrania. Este documento se describe como un intento de Moscú de buscar condiciones políticas más favorables en la guerra a cambio de grandes beneficios económicos para Estados Unidos y sus negocios. Tal vez no lo veo claro, déjenme traducirlo a un lenguaje más sencillo. Rusia está lista para sacrificar socios del BRICS o del sur por salir de la zona del dólar. Elijan ustedes mismos. Si ustedes construyen aquí la industria del mañana, o sea, nosotros mismos nos hemos robado, luego nos volvimos a robar y después otra vez nos robamos. Ahora queremos que ustedes construyan porque atacamos Ucrania y aceptamos no matar ucranianos. Queremos que construyan el futuro y nos dejen atacar a quien sea nuevamente. Me cuesta evaluar los pros y contras para Estados Unidos de esta propuesta, aunque la Unión Soviética ya hizo propuestas similares antes, como a Stalin. Estados Unidos impulsó la industrialización soviética y durante la guerra contra Hitler suministró recursos clave al frente y la retaguardia de la Unión Soviética. Durante el gobierno de Yeltsin, Rusia recibía alimentos. ¿Recuerdan las piernas de Bush? Y más cosas. Finanzas en enormes cantidades, unos 20 o 30 mil millones, ahora no puedo recordar exactamente, T3. Hubo enormes préstamos de nosotros y del mundo, garantizamos los préstamos del Banco Mundial, así como mucha ayuda tecnológica para modernizar la industria de Rusia. Así que no voy a comentar sobre eso porque primero no lo he leído, todos son rumores y segundo tal vez no lo entienda del todo bien, así que mejor no lo comentamos. Simplemente lo mencioné y está bien, vamos a intentar sacar conclusiones de todo lo que, como se dice, he dicho. Diría que hay dos conclusiones. ¿Para qué necesitan América y Ucrania? ¿No es hora de cerrar el talonario de cheques y dejar que los pueblos eslavos resuelvan sus problemas? No son dos conclusiones, sino dos respuestas a preguntas. Eso se concluye de lo hablado. Ahora, sobre el primer punto. Desafortunadamente lo que voy a decir ahora será doloroso para Ucrania. A Estados Unidos desde ningún punto de vista Ucrania le importa o le es necesaria. Estados Unidos busca contener a China, separar posiblemente a Rusia de China y del sur global, además de resolver sus problemas y crear una franja neutral en sus fronteras. Ucrania no juega ningún papel en la solución de estos problemas, en ningún aspecto ni en ningún lugar. Lo único para lo que la administración actual y, bueno, no sé, esos votantes que se unieron alrededor de Trump necesitan a Ucrania
Eso sería si hasta finales del verano o inicios del otoño de 2026 se pudiera decir que detuvimos la masacre. Lo repito, si eso no pasa, Ucrania no le sirve de nada a Estados Unidos. Detener a Rusia no es actualmente una tarea ni un problema para Estados Unidos. Tal vez mañana, ayer lo fue, y pasado mañana, después de pasado mañana, vuelva a serlo, tal vez, pero hoy no lo es. Si el problema entre Rusia y Ucrania no se resuelve para, como ya he dicho muchas veces hoy, para finales del verano o principios del otoño de este año 2026, entonces será mínimo por un año y medio. Los Estados Unidos de América se alejan de este problema, se retiran de esa región y se ocupan de asuntos completamente diferentes. Tal vez en un año y medio. ¿Por qué digo mínimo un año y medio? Porque tal vez en un año y medio comience un nuevo ciclo potencial, un ciclo electoral, sí, un ciclo electoral. El próximo posible presidente del Partido Republicano buscará convencer a Trump de apoyar a Ucrania, así que quizá tras año y medio sin ayuda de Estados Unidos, algo ocurra. ¿Podrá Ucrania resistir un año y medio? Y eso considerando que no hay garantía de que Trump actúe diferente. Incluso para satisfacer la petición de su posible sucesor, además, nadie garantiza que el sucesor piense que hay que ayudar a Ucrania. Por eso yo diría que si no resuelven sus problemas, bueno, hasta noviembre, sí, desde mi punto de vista hay que hacerlo en 2 o 3 meses. Te quedas solo ante Rusia año y medio. Quizá también haya ayuda extra de Estados Unidos o quizá no haya nada. Bueno, tal vez algo cambie en enero de 2029. Bueno, eso todavía está muy lejos. Puede que sí, puede que no, puede que sí, puede que no. Solo temo que para ese momento ya no habrá guerra allí. ¿Por qué estoy contando todo esto, aunque ya varias veces en entrevistas y en mis discursos he expresado pensamientos similares? Realmente quiero que esto llegue a los ucranianos porque por más que hable con ellos, al final siempre dicen, ¿cuánto tiempo tendremos que aguantar hasta que la ayuda vuelva a nosotros? Mientras tengan la esperanza de que alguien vendrá y les traerá algo mágico que los ayude a liberarse de los rusos, mientras esa esperanza siga viva, seguirán perdiendo a sus hijos. Aproximadamente entre 20 y 25 mil cada mes. Miren este cálculo por el cual dicen que los estadounidenses somos materialistas y solo pensamos en números. En promedio en Ucrania mueren 25 mil personas al mes desde hoy. En el mejor de los casos pasarán 2 años hasta que la situación pueda cambiar o puede que no cambie. 20 ahí, 25 mil, multiplicado por 24 meses. Esos son entre 600 y 700 mil personas fallecidas, más igual número de heridos, contusionados y posiblemente afectados psicológicamente. Ahora resten la cantidad de plantas eléctricas, empresas e instituciones que serán destruidas. Sí, a veces tendrán momentos de alegría. En Rusia también hubo explosiones, mataron a varias personas y se hundió un barco. Gran alegría. Incluso pueden bromear frente a las cámaras de televisión diciendo que negociarán con Rusia solo después de que tengan nuevas elecciones. Si esto cambia, supera los 600 mil muertos adelante. Entonces, hagan lo que consideren necesario. De hecho, ya están haciendo lo que consideran necesario. Eso es todo. Me alegraría poder ser más optimista, pero me parece que estoy haciendo un trabajo bastante importante. Estoy tratando de hacer entrar en razón a los que son demasiado optimistas y también de quitar la esperanza de aquellos que esperan y siguen esperando, mientras en el frente mueren muchachos y muchachas también. Adiós, hasta la próxima.